normales rurales, sino las demás escuelas que no eran rurales, pero que en su momento estaban comprometidas con la educación. Había muchas de las cuales hasta nosotros mismos desconocemos el número de normales que fueron creadas, pero por lo regular había entre 1 y 2 escuelas normales por cada estado de la República, y hasta el momento existen internados como en Tamaulipas, como en Zacatecas, de formación docente que nunca se agremiaron a la FECSUN, pero que hasta el momento siguen vigentes. Ciertamente están bajo un modelo diferente al cual nosotros estamos, siguen con los mismos planes y programas de estudio, pero no se practica el socialismo como tal. Y es porque les hablamos de eso, porque las hemos visitado y hemos intentado de que estas escuelas se integren a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas. Porque ahora, como lo mencionó la profesora, primero con la descentralización de la educación, donde las normales pasaban a depender directamente del Estado, y ahora otra vez con la centralización. Nuestra escuela, nuestra organización depende mucho de que haya una normal más a la mitad de los estados de la República. Es por eso que son 30 y tantos estados y un distrito, y tiene que haber la mitad más uno, si no, nuestra organización dejaría de tener el reconocimiento nacional como organización. Y como muchas de las escuelas normales rurales están en peligro de extinción, varias, necesitamos que más escuelas se agremien a la FECSUN para que siga teniendo el mismo poder, el mismo auge. En el 2003 hubo problemas. Desde el 2003 se venía arrastrando el problema con el MESE Hidalgo y con Mactumaxá Chiapas. A Mactumaxá Chiapas le tumbaron el internado en ese año. Hubo una represión muy fuerte, hubo muertos, hubo personas desaparecidas, no estudiantes, pero personas de organizaciones sociales que se estaban solidarizando con los estudiantes de Chiapas. Después de que tumbaron el internado, la escuela siguió resistiendo, y esta escuela sigue funcionando como escuela normal rural, y actualmente me parece que están por regresarles el internado. Después, en el 2006, sí fue en el 2006, no sé qué datos tenga usted, donde fue cerrado el MESE Hidalgo. Tras 2 meses de ser sitiados por el ejército, afuera de las instalaciones los estudiantes resistieron 2 meses dentro de la institución, recibían comida por canales de agua de las personas, y hasta el momento que ya no aguantaron, fueron desalojados por el mismo ejército, y en esos momentos el MESE fue convertido en un bachillerato. Ha sido convertido en un bachillerato donde no permiten que los estudiantes se protesten o intenten hacer algo, porque quedan muchos brotes de insurgencia en cada una de esas normales. Las normales existen desde Chihuahua hasta Campeche, y en 1968 fueron unas de las principales que mantuvieron la llama viva del movimiento de 1968. Tal vez no precisamente en el Distrito Federal, pero cada una desde sus estados manteniendo una lucha sin cuartel. Y después fue cuando se vino la represión por parte de Gustavo Díaz Ordaz, que cierra muchas de las escuelas e incluso las transforma en internados para señoritas, las que eran de hombres, y las transforma en secundarias o en bachilleratos, pero dejan de trabajar para la docencia y se empiezan a implementar otras carreras más técnicas. La última normal rural que fue creada fue en 1973 y se llama Milcingo, Morelos. Fue creada por mandato de Luis Echeverría, en aquel entonces presidente de la República, después en 1968, cuando había un movimiento en Morelos por la tierra de Zapata muy fuerte, donde lo que exigían los campesinos era una normal que proviera de maestros a la zona.
y el gobierno entonces federal, con el miedo de que hubiera otro alzamiento armado como el que originó Emiliano Zapata, decidió crear la última normal rural, y la FECSUN, al darse cuenta de que se estaba abriendo esa coyuntura, intervino demasiado con el pueblo para que este tipo de escuela fuera internado y fuera para señoritas. Hasta el momento es la última normal rural como tal que se ha creado con internado, con beca alimenticia, con todos los beneficios que se pueden tener. Y actualmente en el 2012 se agremia una normal más, la normal indígena del estado de Michoacán, mejor conocida como el Cherán. Ciertamente no es normal rural, pero está integrada a la federación, aceptada por las otras normales que se encuentran activas políticamente, y no cuenta con internado, ni con beca alimenticia, ni con demás cosas, pero la escuela está reconocida ante nosotros como una escuela normal de lucha. Hasta el momento se está luchando porque se le integre un internado, y tal vez este sea el momento exacto, la coyuntura exacta, para que esta normal pueda recibir su internado y seamos muy fuertes. Los compañeros indígenas de Michoacán son personas muy, pero muy comprometidas con la lucha, y bajo la visión y formación de Tiripetío, Michoacán, que es la otra escuela normal rural que se encuentra presente, esperemos que muy pronto sea como las nuestras. Ciertamente se tiene una beca alimenticia donde cada vez más va decayendo, porque el Estado o el gobierno no quiere aumentar las becas, y como ustedes sabrán que toda la canasta básica ha aumentado cada día, las comidas que se reciben ahí dentro son muy deplorables. Y ahora con la centralización otra vez de la educación, pues va a ser un poco más difícil, porque ya estábamos adaptados a llevar negociaciones con el Estado, y ahora lo vamos a tener que hacer a nivel federal. Si a nivel estatal teníamos que hacer bloqueos, teníamos que hacer cualquier otro tipo de manifestación para que el gobernador y en conjunto con las autoridades educativas se sentaran con nosotros, ahora va a ser muy diferente que logremos arrancar algún proyecto para todas nuestras normales. Y esto se ha sabido o ha sido motivo de historiadores, pero ha sido por la resistencia que han llevado las normales, porque la situación, créannos que no es diferente para los demás estudiantes. Hay normales públicas en el estado de Guerrero que prácticamente no reciben nada y que están en muy malas condiciones, y tal vez no se conocen porque no han tenido una vida, porque no han tenido esa forma de lucha como nosotros, y es por eso de que no suenan y que no se les da el apoyo por parte del gobierno suficiente. Para las prepas, para los bachilleres, para cualquier estudiante de cualquier carrera las condiciones son iguales, aumentos, reducciones a las matrículas, aumento a las cuotas escolares, un sinfín de cosas que se están haciendo con tal de que el estudiante ya no vaya a las escuelas, pero que no suenan porque nunca se han manifestado. Y es lo que nosotros como escuela estamos intentando hacer en el estado, tratar de movilizar. Ya lo logramos que se movilizaran todas las normales del estado de Guerrero en un frente que se llama el FUNPEC, Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero. Es el frente que hasta el momento dentro del estado ha estado mano a mano con nosotros resistiendo, y que han estado en paro hasta este momento. Luego tenemos contactos con diferentes estudiantes, pero por lo mismo que están más reprimidos académicamente, que dependen un poco más de sus padres, pues no pueden estar de lleno en la lucha, pero sí han estado con nosotros. Esa es la historia de las normales rurales. Los estudiantes de aquella época, al darse cuenta de que, o al poder tener esa visión a futuro de cómo los gobiernos en turno iban a atacar a la educación, y principalmente iban a atacar estas instituciones encargadas de formar docentes, se dieron cuenta que no se iba a resistir, que no se iba a poder aguantar cada embate de toda esta represión, y fue por eso de que decidieron formar a la FECSUN después de
de que Lázaro Cárdenas ya no estuvo al mando para poder seguir previendo a todas las normales de lo que necesitábamos, los estudiantes entonces se dieron a la tarea de resistir por sí solos, y ha sido gracias a eso que nos hemos mantenido. Tenemos así como un proyecto como autogobierno o autosustento, donde nuestras escuelas no mandan ni los profesores, no mandan ni el director, no manda absolutamente ninguna autoridad educativa, más que dan clases y nosotros nos encargamos en gran parte de la formación de nuestra misma gente. Porque más allá de que los profesores verdaderamente te enseñen algo, pues simplemente es muy pobre la enseñanza que te dan, porque tenemos profesores que incluso nunca han pisado una primaria y solamente se han estado preparando y diciéndonos lo que dice tal libro, lo que dice tal autor, pero desgraciadamente al momento no tiene nada que ver con lo que es ir a una primaria e impartir clases. Y es por eso que nosotros mismos nos encargamos de la formación de nuestros compañeros, tanto como en educación, tanto políticamente. Y actualmente no es que sigamos una rama, no es que sigamos una teoría o algo que ya ha quedado prácticamente, no totalmente, pero que ha dejado de tener auge como antes, de lo que es el marxismo-leninismo o el trotskismo o el stalinismo, sino que vamos tratando de adaptarnos a las épocas que nosotros vamos viviendo, porque ciertamente la época de esas personas fueron otras condiciones, todo era totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy, y ciertamente han influido demasiado en nuestra formación política, pero ya nosotros nos hemos ido encargando de irnos formando a imagen y semejanza de lo que es verdaderamente un normalista rural o un profesor que se va a encargar de impartir clases en lugares muy alejados o en lugares donde personas no quieren asistir. Y esa es nuestra historia, así hemos resistido, y como última cosa nada más que para nosotros ya no era sorprendente o ya no era ¿cómo se les puede decir? Que para nosotros ya era cotidiano que la policía intentara golpearnos ya. Era muy normal que nos encontráramos con militares, con federales, con municipales, con estatales, y que intentaran golpearnos. Nada más era eso, y nosotros simplemente seguíamos resistiendo y exigiendo lo que por derecho nos corresponde, la gratuidad de la educación y todo lo que estaba estipulado para nosotros como normales rurales. Bueno, Jorge, ¿es tú que hablan a nosotros al espectáculo beneficio sobre internet? No, es que hubo un concierto y Omar mandó un mensaje para los que estábamos ese día en el concierto, pero no fuiste tú el que mandó el mensaje. Sí, Omar. Yo no había participado hasta en esta caravana. Okay. Bueno, en los medios de comunicación, porque ya a nivel local con mis compañeros estudiantes sí me tocaba estar muy comprometido ahí, pero en los medios no había participado. Bueno, no sé si habrá algún comentario, preguntas para empezar. Yo tengo un comentario, sí, para comenzar un poco, contrastando la presentación de Valeria y de Jorge. Valeria me decía que era una suerte de historia, la historia de las escuelas normales rurales es una historia del olvido y el abandono, y lo que nos cuenta, el testimonio que nos da Jorge, parece que es una historia de conflictos, ¿no? Conflictos políticos, sociales, y me parece que incluso hay una voluntad muy material de desaparecer las escuelas normales rurales, que se manifiestan en cerrar escuelas, la represión, y en el tercer punto, por lo que puedo escuchar y retener, el poco apoyo en lo que becas se refiere, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que hay un punto ahí de partida para poder lanzar la discusión. Vamos.
Sí, yo creo que Jorge ha dicho una palabra muy importante que es la resistencia. Que a pesar de que el gobierno ha tenido el proyecto de cerrarlas, ¿no? Y que comenzó con el MEJE, y el MEJE es simbólica porque el MEJE, una normal, el MEJE, una es con X, una normal rural que cerraron que desde 2006, desde el conflicto cambió, pero en 2008 formalmente la cierran, y es esta idea de irlas cerrando poco a poco, ¿no? de irlas eliminando, y que más bien han sido las comunidades y los estudiantes los que las han mantenido. Y justo también algo que hay que reiterar y que Jorge atinadamente señala, están para formarse y educar a sectores de la población donde nadie más se quiere comprometer. Es decir, tenemos una universidad pedagógica nacional donde se forman los docentes, pero cuando salen de ahí los docentes que se han formado o en las capitales o se han formado en la Ciudad de México misma, difícilmente aceptan trabajos en las escuelas rurales. Y no aceptan los trabajos en las escuelas rurales porque también hay otra realidad, que es que un profesor de escuela rural gana menos que un profesor de escuela primaria en una ciudad. Entonces, el conflicto de hecho es complejo por muchas aristas. E incluso a nosotros en ningún momento nos molesta o nos causa pavor o temor cuando se escucha el término, no, es que al egresar tú vas a regresar y vas a educar a tu pueblo, y verdaderamente porque cada una de nuestras escuelas normales se encarga de albergar a gente de muy escasos recursos, gente que desde muy pequeño ha sufrido la marginación, ha sufrido el hambre, ha sufrido un sinfín de cosas, y es por eso de que como desde pequeños hemos sentido en carne propia la necesidad de superarse, la necesidad de poder hacer algo mejor por nuestro pueblo, no tememos el ir e impartir educación en lugares donde la gente más lo necesite. Y es por eso de que necesitamos mucho de estas escuelas rurales, porque la educación en México está muy escasa y son de estos maestros de los que necesitan. Hay normales en el estado de Guerrero, pero las normales son un poco, las demás normales públicas son un poco más para personas que están mejor acomodadas económicamente, y son personas que en pocos momentos han sufrido algo, ¿no? Y es por eso de que temen trabajar en ese tipo de lugares, y como casi a diario estamos en contacto directo con el campo, trabajamos la tierra, sembramos maíz, sorgo, distintas cosas de autosustento, tenemos cerdos, vacas, pollos. Llegó un momento en mi escuela donde criaban peces y cultivaban la miel, pero ese tipo de proyectos fueron cerrados poco a poco por parte del Estado. Quería nada más hacer un comentario breve, a ver si él puede también completar un poco. Creo que el problema viene también con la reforma a la educación de Calderón, ¿no? Con esto de la evaluación, que era como, bueno, cerrar la pinza. La evaluación consistía en, a todos los profesores, el sindicato es uno de los sindicatos, creo que es el más grande de América Latina, tiene 1.200.000, ¿no?, agremiados más o menos. Y entonces la educación educativa quería imponer evaluaciones, porque decía, bueno, pues así vamos a saber si los profesores están preparados o no. Pero el problema es estructural en México, o sea, el problema viene de muy abajo, es un país donde hay un nivel promedio de cuarto de primaria, y donde además el problema, es decir, la lucha de los profesores generalmente rurales es para tener mejores condiciones, para poder dar clases, para que haya mejor equipo, mejor escuela, mejores escuelas, mejores instalaciones, etcétera. Y entonces es ahí donde el gobierno no quiere ir. Entonces se utilizó este tipo de evaluación para avanzar en algo que ya se venía preparando, que es, pues, a grandes rasgos privatizar, ¿no?, la educación, o desentenderse un poco más de lo que es la educación pública, que claro ha afectado a las normales. Bueno, se quiso hacer en la UNAM, también hubo un movimiento muy fuerte en el 99, y no se ha podido hacer, pero ha buscado otras formas. Entonces Calderón llegó en el 2006, ha buscado otras formas de tratar de golpear este factor, y que es algo de lo que, bueno, una tendencia que se vive a nivel
Latinoamérica, pero a nivel mundial, que es las políticas neoliberales, ¿no? Por ahí, por ejemplo, siempre el modelo a seguir es Chile, ¿no? Donde se ha avanzado también en desmantelar todo lo que es la educación pública gratuita, ¿no? Y obviamente de calidad, porque el chiste es quitarle calidad. Un poco aquí como lo que pasa con el sistema de salud y todo, es que no es de calidad porque es público, no. Es que lo que pasa es que ustedes les dan a ganar a las manos privadas y es un pretexto para privatizarlo, ¿no? Un poco pero si nos puede comentar un poco de la reforma esta, ¿cómo les afectó? Pues, viéndolo desde cualquier punto, desde cualquier perspectiva, todo está pensado psicológica, económica y políticamente, pues a cada metro, cada centímetro, ¿no? Porque con esto intentan exterminar al luchador social mucho antes de que se dé cuenta de que la lucha es para todos y por todo. Es entonces donde comienzan a poner un montón de trabas mediante la evaluación con el INE, el quitar las plazas, el reducir sueldos, el disminuir matrículas en todo este tipo de escuelas, ¿no? Que se encarga de repartir profesores y al mismo tiempo luchadores sociales. Es a lo que le va tirando, porque si en México históricamente se ha venido caracterizando por la lucha social, porque tal vez ya sea por resentimientos anteriores o por cualquier otra razón, el mexicano es muy aguerrido desde la conquista de los españoles, que nos tuvieron con el yugo. Desde entonces, desde cuando lograron quitárselo, ya no se han dejado que lo vuelvan a dominar otra vez, y es lo que quieren hacer. Si quitas a las escuelas, tienes a gente ignorante, tienes a gente que no va a protestar, gente que va a hacer todo lo que tú le digas porque siempre ha sido ignorante, y es lo que quiere hacer con todo este tipo de reformas. Y si para los estudiantes la carrera de la docencia no es atractiva, pues simplemente las escuelas normales rurales no tienen razón de ser, o cualquier otra escuela normal. Porque la misión y visión de cada una de las escuelas formadoras de docentes es efectivamente esa: formar docentes que puedan servir a la comunidad. Pero todo ese tipo de cosas, las reformas han sido pensadas de tal manera de poder terminar con algo, e incluso antes de que llegue a nacer, intentan tapar la lucha social por todos lados. Y qué mejor esta. En México, el maestro, y principalmente Guerrero, por ejemplo en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, ha sido el maestro el que ha levantado la lucha social. Y se han dado cuenta, si hacemos que la carrera de docencia no sea atractiva, si no les damos plazas, si les quitamos sueldos, si les quitamos derechos laborales, si les reducimos matrículas, si aumentamos cuotas escolares, si terminamos con las escuelas normales, pues simplemente esto va a seguir sucediendo. La gente va a seguir siendo ignorante, no va a haber profesores, y las reformas van a seguir avanzando, porque los únicos estudiantes que se oponen realmente a todo este tipo de reformas son los estudiantes a ser docentes. Y eso lo puede constatar aquí la profesora, que es historiadora, porque no ha habido otras escuelas más que se levanten, más que el Politécnico, la UNAM y otras escuelas que han tenido participación, pero muy poca. Y es de ahí, desde entonces quieren evitar que haya personas que se opongan a todo este tipo de sistema neoliberal que ha tratado de implementarse durante muchísimo tiempo. Yo tengo una pregunta por lo que está pasando a nivel del mundo social, político, rural. ¿Qué está pasando? Bueno, yo soy chilena. Y la muerte de las escuelas rurales en Chile tiene todo que ver con lo que está pasando con las políticas neoliberales en torno al mundo campesino indígena. Entonces yo me pregunto qué pasa también allí, porque me lo pregunto en relación a lo que sucede en mi país. En mi país las políticas de educación, que ustedes conocerán a grosso modo, están absolutamente privatizadas, o
es una educación muy cara, puede ser pública pero es pagada. Entonces la educación rural, que antes tuvo una fuerza, en Chile no existieron en algún momento las escuelas normales rurales también, pero estas terminaron durante la dictadura. Entonces el objetivo de terminar con esta educación rural ha sido entonces acelerar la migración del campo a la ciudad para terminar con una vida sociopolítica en el campo. El objetivo es conformar una población agrícola salariada de las grandes multinacionales. Y eso está siendo hoy una realidad. Hay lugares, yo provengo y yo trabajo en una región donde en muchos lugares la familia completa tiene que partir con los niños porque no tienen escuelas o porque tienen que ir a trabajar a otras zonas para poder mantener. Entonces el campo está siendo un lugar de dormitorio, de vacaciones, pero no de una vida económica, social, política. Eso se está no del todo destruida, porque hay muchas comunidades indígenas sobre todo que están en resistencia, pero hay otras donde están absolutamente socavadas. Entonces yo me pregunto si está ocurriendo similarmente algo allá. Hay una presión del poder económico por terminar con la vida campesina. ¿Qué tanta resistencia hay? ¿Cuánto de esto tiene que ver con el fin de las escuelas rurales que se ha intencionado? Pues efectivamente el exterminio de las normales, y digo normales porque bien o mal también son personas que se han encargado de impartir educación, pero específicamente con las normales rurales, porque como lo ha dicho, yo vengo de un lugar que es rural, es un lugar pequeño, donde los estudiantes no pueden tener acceso a la educación, y muchos de las personas que han podido sobresalir de este tipo de pueblos como del que vengo yo, son personas que se ven obligadas a buscar educación en las grandes ciudades, porque en los pequeños municipios nada más puede llegar a haber hasta preparatoria, pero el detalle es que cada semestre tienes que pagar una cuota, y aparte si eres de un pueblo muy alejado que me refiero en el término de que tengas que viajar, te tienes que pagar pasaje, tienes que pagar comida, tienes que pagar libros, un sinfín de cosas, un sinfín de trabas que te va poniendo el sistema para que tú puedas, para que dejes de seguir estudiando o te tengas que mudar a vivir a la ciudad. Y lo que dice ella tiene mucha razón. Y muchas de esas personas profesionistas que se lograron salir o que tienen ya otro tipo de vida, llegan a las ciudades, toman una carrera, se establecen y ya el campo solamente lo van dejando para ir de vacaciones. Y los demás jóvenes, las personas que se quedan todavía en este retraso educativo, como ya no tienen oportunidad de superarse, pues encuentran salida o alivio en, por ejemplo, venirse de migrante a Estados Unidos a trabajar o a cualquiera de estos lugares, ¿no? dejando atrás una vida. Los jóvenes encuentran refugio en el sexo, en las drogas, en el alcohol, y toda su vida se la pasan trabajando como burros en el campo, y es para eso. Y eso es lo que va obligando cada vez más a que vaya habiendo pobreza, a que las personas en los pueblos se vaya autodestruyendo, porque se está autodestruyendo el campo, se está talando, se están dañando los ríos, se están dañando las tierras, y aparte lo están aprovechando porque México es un país muy rico en metales, y si encontramos a toda esta sociedad en los pueblos ignorantes, pues también las empresas van a llegar a meterse, y es así como está siendo pensada la sociedad estructuralmente en México, donde los profesionistas solamente vivan en la ciudad y donde la gente pobre en los pueblos se quede totalmente ignorante. Y como están terminando con ese tipo de educación rural, la gente solamente se quiere quedar en las ciudades y no quiere llegar al campo a trabajar, a impartir lo que sabía, y es así como se va olvidando, o como vamos olvidando nuestras raíces y vamos dándole apertura a una cultura extranjera, que es lo que están haciendo en México ahorita. Yo tendría que agregar que
como bien señalas, hay una íntima relación entre ese proyecto general de abandono del campo y el abandono del agro, de la agricultura y del apoyo a la agricultura en México ha sido una realidad que desde la década desde finales de los 70s, 80s hasta nuestros días ha sido una realidad. De los casos, de los estudios que conozco y que he leído concretamente, que es los productores cafetaleros en la región de Hidalgo, Veracruz, para que se den una idea, una familia de campesinos que se dedica a producir el café gana en promedio $192 al año. Entonces, es fuerte, o sea, y el gobierno lo que ha hecho, por ejemplo, es crear proyectos que en lugar de apoyar a los campesinos que tengan su propia parcela, los proyectos del gobierno llegan solamente a empresas medianas o grandes. Y quienes más se ven beneficiados son a los que se conoce como coyotes, es decir, aquellas personas que pueden que tienen el transporte y que pueden ir al campo, comprar el limón o la cosecha y transportarlo a otro lugar donde va a haber una plusvalía por el producto, ¿no? Es decir, el campesino de todas sigue ganando solamente lo poco que produce. Solo un pequeño recordatorio. Ahí está la hoja para irse correos, ¿no? Para volver a mí. Ya hacen circular. Ok, je pose une question, mais je juste ¿Cuántos estados son en México? 32, ok. Y las 17 escuelas normales son en cuántos de estos estados. Porque Oaxaca tiene 2. Pues j'ai marqué Chihuahua, Campeche, DF, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Oaxaca. Ok. Mi pregunta, ¿o son más? Y mi pregunta, yo comprendo que en Chiapas la resistencia es pacífica, cuando mismo con armas, ¿no? Es una resistencia con armas, militarizada. Defiende su territorio, y son otras escuelas que defienden sus lugares, sus escuelas de manera con armas. La situación con Chiapas se complejiza porque además es una región altamente indígena. Entonces el movimiento zapatista de liberación nacional de 1994, que se levanta en armas, no solo es una cuestión de desigualdad y pobreza, sino también de identidad indígena, ¿no? Entonces por eso esto... ¿Y no es otras partes? Y ahí es muy... no, yo creo que es de las partes donde más... Hay grupos indígenas en otras partes del país, pero que no han logrado crear la forma de resistencia como se logró en Chiapas, y que el gobierno después lo que ha hecho es generar políticas en donde se supone ha apoyado al campo en Chiapas o apoyado, pero que en realidad no han dado resultados, ¿no? Es una gran resistencia en Oaxaca también, ¿no? Oaxaca lo que tiene es que además es un autogobierno, es decir, ahí las comunidades están más organizadas en cada comunidad. Ajá. Y Ayotzinapa es en Guerrero. Ayotzinapa es en Guerrero. Un estado mucho más agrícola. Perdimos el principal intervenante. Fue al baño. Sí, fue al baño. Propongo que tomamos una pausa, ¿no?
se puede descansarse. Ahí aquí también, eso no es esto. ¿Quieres explicar un poco el propósito de eso? A ver, para que el Parlamento les dé tiempo de hablar ante la Comisión de los Derechos Humanos, a la delegación que viene a la caravana de Ayotzinapa, es necesario recolectar firmas de ciudadanos y de residentes canadienses. Por cada 25 firmas que logremos, son 45 segundos que la Comisión de Derechos Humanos les deja hablar. Entonces, si hay aquí alguien que pueda y quiera firmar, es cuestión de su firma y su dirección nada más. Y es importante porque además el Parlamento lo que ha pedido es que solo sea mediante papel, no se puede hacer un registro en línea ni por correo electrónico, sino tenemos que entregar las firmas. Sí, una